Que Dios te bendiga, amados hermanos que me escuchan por medio de este canal. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. El tema que vamos a tratar es sobre el miedo y el terror que tiene la iglesia. Bendito sea el Señor, a raíz de este caso que se está dando del COVID-19, de esta peste que anda. Nos manda las Escrituras a tener miedo, nos manda Jesucristo a tener miedo a la peste. No, hay muchos que se están acudando y están diciendo, es que Dios no puede ser tentado. Bendito sea el Señor, y sacan la palabra fuera de contexto. La palabra, cuando dice la palabra que Dios no puede ser tentado, es que si usted sabe que hay una comida que está envenenada y se la dan, y usted sabe que está envenenada y usted se la come, ya usted está tentando a Dios, usted se muere ahí mismo y pierde su salvación. Eso es tentar a Dios. Bendito sea el Señor. Usted sabiendo que algo, bendito sea el Señor, tiene veneno y le va a perjudicar, y usted se lo come tentando a Dios, diciendo que usted tiene la cobertura de Dios, que usted tiene el poder de Dios. Entonces ya usted está tentando a Dios y Dios no puede ser tentado. Porque es una sabiduría diabólica y animal de muchas personas que hoy en día están diciendo, bendito sea el Señor, que no se le acercan a los hermanos, ni le dan la mano, ni lo saludan, ni lo visitan. Sin embargo, no aplica para eso que ellos están alegando, que ellos están diciendo de que Dios no puede ser tentado. Bendito sea el Señor. Ahora bien, si usted comienza a llamar a todo el mundo que tenga esa enfermedad del COVID, venga, que yo voy a orar por ellos, Dios lo va a sanar, ya usted está tentando a Dios. Pero si a usted lo llama una persona para que usted ore por esa persona, pues usted tiene que ir a orar por esa persona. Porque ella, el amor de Dios, ¿dónde está? Te la puede ganar para Cristo. Y si tú no vas, ¿qué va a acontecer? Entonces hay muchas personas, sea Dios glorificado, que están, bendito sea Dios, con este argumento. Por eso es que dice la palabra del Señor en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que le ha sido enseñado. Está claro. El pueblo honra a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos de Dios. Está muy lejos en poner por obra lo que Dios ha enseñado. Bendito sea el Señor. Ahora vamos a ir a primera de Timoteo, a Tito 1:16. Que tiene relación con este versículo de la Biblia, relación con este capítulo que leímos de Isaías 29:13. Bendito sea el Señor. Vamos a leerlo de bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Tito 1:16. Así mismo lo dice. Mira lo que dice aquí. Tito 1:16. Profesan conocer a Dios. Pero con los hechos lo niegan, siendo abominable y rebelde, reprobado en cuanto a toda buena obra. Ellos profesan decir que tienen a Dios, profesan decir que Cristo sana toda la enfermedad, profesan decir que Dios está con ellos, profesan decir que aman al hermano, bendito sea el Señor, y que hay que estar en la buena y en la mala con el hermano. Sin embargo, a la hora de la verdad, a la hora de la prueba, dicen lo contrario. Porque ahora ellos están queriendo invalidar la palabra de decir que no, que hay que estar de lejito, que no se puede saludar al hermano. Si el hermano se enferma también de lejito hay que usar método y cuantas cosas. Y estamos viendo que que los métodos humanos no han servido de nada con este asunto del COVID. Es que estemos bajo la cobertura del Espíritu Santo. Sin embargo, la palabra de Dios dice en Santiago 5:13 que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos, y los ancianos, bendito sea el Señor, de la iglesia, le ungirán con aceite, y si hubiese cometido pecado, le serán perdonados. Y la oración de fe del justo puede mucho y será sanado. Bendito sea el Señor. Hay promesas en la palabra, muchas promesas en la palabra que Dios nos dio para que nosotros estemos confiados. Pero esas promesas están bajo una obediencia, tenemos que obedecer. Si no obedecemos, pues esas promesas no se cumplen en nosotros. Ahora bien, hay personas que le ha dado esta enfermedad, pastores, gente que han sido de Dios, y le ha dado como prueba, y Dios la ha sanado. Dios sabe todas las cosas. Bendito sea el Señor. A otro le ha dado y han muerto. Bendito sea el Señor. Pero en la perfecta voluntad de Dios, esta peste para que a ninguno de nosotros nos dé.
Y si Dios permite que nos dé, es para Dios moldear algo en nosotros. Pero bíblicamente, bendito sea el Señor, la peste no es para el creyente. Y tampoco tenemos que tenerle miedo. Bendito sea el Señor. Hay pastores que están alegando y que están diciendo que no, que hay que estar de lejito y están enseñando eso a la iglesia. Es una doctrina de demonios. Bendito sea el Señor, porque eso no fue lo que Jesús enseñó. Jesús sanaba toda enfermedad. Y los leprosos que nadie les podía secar, Él los sanaba y le dio ese poder a la iglesia. Entonces vamos a ver a luz de la palabra si la iglesia tiene que estar bajo un miedo, bajo el miedo del COVID-19, de esta peste, o porque todo el mundo, todo el tiempo se ha dicho que Jesús sana y que quita toda enfermedad, y la gente te lo ve hablando en lengua y sacudiéndose, llorando porque tiene cáncer y porque tiene sida, llorando por muchas enfermedades, y ahora de que Cristo no sana el COVID. Eso es lo que están diciendo, y están diciendo que bajo un trapo es que tienen protección. Es un engaño del diablo, no es un trapo que usted se ponga en un tapaboca o en la lavadera de mano. Es en la cobertura del Espíritu Santo que nosotros tengamos y en nuestra confianza en Dios. Amén. Vamos a empezar este estudio. Vamos a leer 1 Corintios 10:5, 2 Corintios 10:5. Derribando argumentos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo pensamientos a la obediencia a Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, toda altivez y llevando cautivo toda altivez y todo pensamiento que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Bendito sea el Señor. Dice, volvemos a leerlo, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Cristo. Un argumento es un pensamiento. Entonces la gente está diciendo, viene con pensamiento negativo a lo que está establecido en la palabra. La lepra se pegaba y Jesús sanaba la lepra. Entonces te va a decir que Jesús estaba tentando al Padre. La lepra se pegaba y los apóstoles, Dios les dio autoridad y lo sanaban. Entonces te va a decir que ellos estaban tentando a Dios. Una autoridad que Dios le dio a la iglesia, para Dios glorificarse a través de la iglesia y mostrar su poder. Amén. Entonces vamos a derribar ese argumento, porque eso es antibíblico, lo que se está enseñando. Eso es matar la iglesia, eso es falta de fe. En Éxodo 23, 25 y 26 dice la palabra. Vamos a empezar ya con este estudio. Éxodo 23, bendito sea el Señor, 25 y 26, con la palabra en la mano. Bendito sea el Señor. Vamos a derribar esos argumentos. Hay mucho falso dentro del pueblo. Dios lo está probando para ver su fe y dar a entender que no tienen fe. 23, 25 dice: Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Oiga bien, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo completaré el número de tu día. Oiga bien, si le somos fieles. En Deuteronomio verso 28 habla de los beneficios de la obediencia, y habla también de las consecuencias de la desobediencia. Y el Señor le habla que Él va a quitar toda peste si le obedecieren. Entonces vamos ahora a Deuteronomio, bendito sea el Señor, 7 verso 15. Eso en el viejo pacto, amado. Imagínese usted en el nuevo pacto. 7:15 dice, bendito sea el Señor. Dice que, vamos a leer desde el Deuteronomio del 12, bendito sea el Señor, del 11 al 15, vamos a leer. Dice así, bendito sea el Señor. Guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy, y que cumpla. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios te guardará contigo el pacto, la misericordia que juró a tus padres, y te amará y bendecirá y te multiplicará y te bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tu vaca y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito será más que todos los pueblos, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y aquí viene el versículo en el cual yo quiero edificar a la iglesia de Cristo. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad y toda mala plaga de Egipto que tú conoces, no la pondrás sobre ti, antes la pondrás sobre los que te aborrecieren. Quitará toda la mala plaga, por eso obedecemos. Y la iglesia de Dios no está obedeciendo, bendito sea el Señor, como Dios quiere que obedezcan, porque los líderes, bendito sea el Señor, sea de glorificado, los líderes
hoy en día han apostatado de la fe. Bendito sea el Señor. Por eso que dice en 1 de Timoteo 4:1 que en los posteros tiempos muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritu y a doctrina de demonios. Es una doctrina de demonio, hermano, decir a los hermanos que no se den la mano, y el poder de Dios que Dios nos entregó. ¿Qué vamos a hacer con eso? Entonces nos comportamos igual que los gentiles. Ahí oí yo un evangelista que Dios le dijo que se comprara un micrófono para que ministrara con eso por el asunto del COVID. ¿Usted cree que Dios le va a decir eso a un evangelista, a una persona que se guarde para Dios? Entonces Dios no sería Dios para entonces Dios mandarlo a que se aguarde bajo un micrófono. Dios me mostró que es un espíritu de muerte, un demonio de alto rango que anda ahí. Bendito sea el Señor, tocando los cuerpos a través de la enfermedad. Hay gente que se ha estado guardado en su casa y ahí lo ha tocado la enfermedad y han perecido. Entonces Dios está probando su pueblo y el pueblo está en apostasía. Y que el pueblo se va, en cualquier momento suena la trompeta y nos vamos. ¿Que nos vamos para dónde? Así, en esa condición, apostatando de la fe y no mostrando el poder de Dios. Dios tenga misericordia. Dice que quitará toda mala plaga y la pondrá sobre tus enemigos. Si usted lee Salmo 91, dice claramente que, vamos a leer, bendito sea el Señor, Salmo 91. El pueblo, eso en el viejo pacto, oiga bien lo que dice. Todo el mundo conoce este salmo, bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Dice aquí, dice claramente el Salmo 91, hay poder en Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mi castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es tu verdad. Y no temerá el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en medio de la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, más a ti no llegará. Vamos a dejarlo aquí. Dice que te cuidará de la peste destructora. Entonces la iglesia de Cristo todo el tiempo ha dicho que Dios nos va a cuidar de la peste, que Dios nos cuida y que habita bajo la sombra del Altísimo. Sin embargo, están dudando. Pero cuando un hermanito está enfermo, no van donde él. Bendito sea el Señor para orar por él. Amado, es un caso bien delicado ese. Sino que de lejito, y si van que con unos guantes de lejito, eso es apostasía y eso es doctrina de demonio. Por eso es que muchos líderes van a caer postrados y están cayendo postrados, porque no están manifestando el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Seguimos con este estudio, vamos a ir a Juan, capítulo 10, verso 11, oiga lo que dice. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor da su vida por las ovejas. Jesucristo es el buen pastor. Y los pastores que Dios los pone, que son puestos por Dios, tienen que dar su vida por las ovejas. No pueden aislarse de las ovejas. Y que se enfermó una oveja y usted va a estar de lejito, que usted no va a orar por él, que usted no, y lo que Dios le entregó. Por eso es que los líderes que son puestos por Dios tienen que manifestar el poder y la autoridad de Dios. Pero lo que manifiestan es exegetismo, teología, y cuanta diablura, es lo que ellos manifiestan. El poder de Dios usted no lo ven ellos, usted lo ve ahora corriendo, hasta muchos que usted lo vea que estaban ladrando, que ellos eran, que tenían autoridad y poder. ¿Y qué pasó con ellos ahora mismo? Tienen miedo, están bajo el terror del COVID-19. Y la Biblia nos manda que no tengamos miedo a nada de esas enfermedades, que Dios nos entregó autoridad. Lo que pasa es que la iglesia no está obedeciendo. Bendito sea el Señor. Entonces, primera de Juan, capítulo 11. Vamos a ver, creo que 11, 15. Primera de Juan 2, 3, creo que 16. Dice aquí. 3.16, no. Sí, creo que 3.16. Vamos a ver si es así. Bendito sea el Señor. En esto hemos conocido, oiga bien, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y Santiago dice que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. La oración de fe salvará al enfermo, y si hubiese cometido pecado, Dios lo perdonará. Entonces seguimos con este estudio, porque la gente quiere sacar la palabra de contexto. No, que Dios no puede ser tentado, esa es la excusa barata que tienen. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Vámonos a Isaías, capítulo 8, verso 13. Dios no nos manda a tener miedo a nada, solamente a Él. Mira lo que dice aquí, 8:13. Dice aquí: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Él no nos manda a tener miedo.
a esta peste, a nada de esto, porque se nos entregó autoridad para nosotros echar fuera la peste, echar fuera la muerte, echar fuera los demonios, porque a muchos se le está pegando el COVID, están muriendo. Hay problemas y desobediencia, y a veces Dios lo permite, y a otro Dios permite que se le pegue, y es para Dios glorificarse, no porque están en pecado, porque le vino lepra y le vino sarna, le vino de todo, y sin embargo no estaba en pecado. A algunos Dios lo permite para probar su fe y para Dios glorificarse en ellos, y lo den como testimonio de que Cristo tiene poder para sanar esas enfermedades y que se le entregó a la iglesia. Amén. Entonces vamos a leer Juan 14, verso 7. San Juan 14, verso 7. Dice así la palabra. Ver 14, bendito es el Señor. Salmo 147, verso 1. Dice aquí. Salmo 147, verso 1 dice. Bendito sea el Señor. Salmo 147, creo que me ve. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús. Bueno, no encuentro la cita bien aquí. Vamos a decir el Salmo 47 que lo dice. Bendito sea el Señor. Salmo 47. Bueno, el hecho es que la palabra de Dios dice que si Jehová no edificare la casa, en vano vigilan los que la guardan. O sea que por más que usted se quiera guardar y que usted quiera buscar métodos, si Jehová no tiene el asunto, olvídese, usted tiene problemas. Bendito sea el Señor. La cita no la encuentro. Bendito sea el Señor. No la encuentro. Ajá, 127, Salmo 127. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano verá la guardia. Por más que usted use método, si Jehová no tiene el asunto, olvídese. Y más cuando usted duda, el que duda le es pecado. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Juan 14, 1. Bendito sea el Señor. Juan 14, 1. Mira lo que dice aquí. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Dijo Jesús, y vamos a leer el verso 27 de Juan 14. Dice también así. La paz os dejo, mi paz os doy, yo os no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Dios manda a su iglesia que no tenga miedo. Entonces la gente tiene un miedo, gente que usted ve que se quitan los zapatos, se quitan la ropa, gente creyente, viejo creyente, gente vieja en el evangelio, dudando del poder de Dios, y tanto que decían que Dios sana, que Dios curará. Parece que Cristo no cura el coronavirus. Para ellos no lo cura, pero para mí sí lo cura, porque yo sé, Dios me entregó autoridad para su gloria, y le entregó autoridad a la iglesia. Lo que pasa es que muchos de ellos han agarrado la autoridad de Dios y la han tirado al zafacón. Yo le estoy dando uso a lo que Dios me entregó para su gloria. Bendito sea el Señor. Yo no voy a infundir terror a nadie. Aquí dice el Señor, mi paz os doy, mi paz os dejo. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El que no tiene la paz de Dios tiene miedo. Entonces usted está reflejando que usted no tiene la paz de Dios, ni está seguro en Dios, que usted se va a asegurar bajo una mascarilla y bajo unos guantes. Yo la uso porque voy al trabajo, y sin eso no puedo entrar a trabajar en el trabajo. Bendito sea el Señor. Y en las calles, porque la policía a veces, para uno no tener confrontamientos, pero en la iglesia yo no uso eso. Bendito sea el Señor. Ahora, el nuevo creyente, usted con sabiduría, usted le habla y le dice lo siguiente: hermano, usted sabe que la protección divina suya no depende de la mascarilla, depende de su obediencia a Dios. Bendito sea el Señor. Como el nuevo creyente es normal que tenga miedo, porque no está fundamentado, y no podemos llevarlo al grado de fe en el cual ya esté un pastor, un evangelista, ya un siervo, una sierva que tiene cierto tiempo en el evangelio. Usted lo lleva con sabiduría,
Dice, si usted viene a la iglesia y si tú lo ves que tiene miedo, usted dice, no, está bien, póngasela, no hay problema, hasta que usted bote el miedo. Pero recuerde que no es ahí que está, es que usted ore, que usted ayune y se santifique para Dios. Cuando él ve el poder de Dios, que usted sirve el poder y la gloria de Dios, y si va y se le enferma a uno de COVID, y viene usted en el nombre de Jesús y ora, y es sanado, esa persona su fe se va a aumentar. Pero si usted anda con un miedo, metiéndole miedo a la iglesia, cuando comiencen a enfermarse la gente, como ya hay personas que están cayendo enfermos dentro de la iglesia, usando los métodos, y como quiera están cayendo enfermos, porque Dios me mostró que la muerte es un principado de alto rango que anda ahí. Bendito sea el Señor. Entonces no estamos para infundirle terror a la iglesia, sino para nosotros infundirle fe. Bendito sea el Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí dice el Señor que no podemos tener miedo. Mateo 10, versos del 1 al 5 y el 8. Oiga lo que dice aquí. Mateo 10. Mateo 10 del 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que lo echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Oiga bien, a sus discípulos. Entonces, vamos a leer el verso 8. Dice aquí que sanad enfermo lo mandó el Señor a los 12 que cogió. A los 12 que le cogió. Sanad enfermo, limpiar leproso, resucitar muerto, echar fuera demonios. Da de gracia lo que de gracia recibiste. No se le podía poner la mano a los leprosos y los apóstoles le ponían la mano. El COVID se pega y mata y la lepra mataba. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué diferencia hay entre los discípulos y nosotros? Ninguna. La diferencia que hay, claro, hay una que eran obedientes y le creyeron al Señor. Pero hay muchos ahora que tienen duda y que están llenos de miedo. Y eso no es de Dios, eso viene del diablo. Ese miedo y ese terror. Eso no viene de Dios, eso no fue lo que el Señor enseñó. Bendito sea el Señor. Seguimos con este estudio bíblico. Bendito sea el Señor. Vamos a leer Juan 14, bendito sea el Señor. Ya leímos Juan 14, 1, 27. Leímos también Mateo 10 del 5 al 8, del 1, el 5 y el 8, que dice claramente el Señor, donde leímos que le entregó autoridad y le dijo, y sana a los leprosos, que nadie podía ponerle la mano. Los fariseos de aquel entonces eran religiosos, le ponían la mano, no le ponían la mano, andaban de lejito, nada más hablaban bonito. Eso es lo que está pasando con muchos teóricos hoy en día, hablando bonito, pero no muestran el poder de Dios. No ayunan, no oran, no se santifican. El mensaje de la santidad de Dios no lo quieren. Por eso muchos están siendo postrados. Dios en su misericordia va a salvar a muchos líderes, muchos pastores. Postrados con el COVID lo va a salvar. A muchos de ellos, pero quizás muchos no corran con la misma suerte. Evangelistas también. Dios va a cortar muchas personas que le están siendo de tropiezo al evangelio. Bendito, ese no es el evangelio de Cristo. Ese, dice el apóstol Pablo, si alguno predicar otro evangelio, llámese anatema. Bendito sea el Señor. Entonces vamos a leer Juan 14, 2 y 15. Vamos a ver qué dice aquí. Juan 14, 2 y 15. La promesa que Dios le ha dado a su iglesia. Dice así. Bendito sea el Señor. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, y él hará también. Volvamos y repetimos. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que cree en mí, el que en mí cree las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayor hará y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Dice claramente en el 15, bendito sea el Señor. Si me amáis, guardáis mi mandamiento. Y yo dice claramente, nos vamos a seguir leyendo el 13. Y todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Dice aquí que claramente que haremos mayores milagros que lo que él hizo. De cierto, verso 12, 14, verso 12, de Juan, de San Juan, de cierto digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayor hará porque yo voy al Padre. Entonces estamos diciendo que, queriendo invalidar la palabra de Jesús, queriendo decir que no tenemos autoridad cuando Dios nos la dio, que no tienen autoridad aquellos que dicen eso, porque yo tengo autoridad, Dios me entregó autoridad, y he visto el poder de Dios sanando a la distancia, sanando de cerca. Y yo no voy a dudar de Dios bajo ninguna manera. Bendito sea el Señor. Hay poder en el Señor. Dice en el capítulo 14, verso 12, que mayores milagros harán. Bendito sea el Señor de lo que yo he hecho. Bendito sea el Señor. En Isaías 53, del 3 al 5, dice claramente, él molido fue por vuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por sus llagas fuimos curados. En primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Bendito sea el Señor. Dice que él cargó en el madero todas nuestras aflicciones y que fuimos sanados por sus llagas. Bendito sea el Señor. Entonces, primera de Corintios 10:4, mira lo que dice aquí. Bendito sea el Señor. Hay poder en Jesús.
Primera de Corintios 10:4. Bendito sea el Señor. Primera de Corintios 10:4 dice, y todo, bendito sea el Señor. Segunda de Corintios 10:4, mejor dicho. Segunda de Corintios 10:4. 10:4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortaleza, para destruir el gigante que anda ahí, que se llama el COVID, y para derribar toda peste, toda enfermedad, todo lo que no es de Dios. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿dónde nosotros, las armas de nuestra milicia, cuáles son? Vamos a buscar Efesios 6:12. Bendito sea el Señor. ¿Qué es Efesios 6:12? Bendito sea el Señor. Efesios 6:12. Dice así. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura, estas son las armas de nuestra milicia, todas las armaduras para poder derribar a los principados, a los gobernadores. Por tanto, tomad todas las armaduras, todas las armaduras de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado toda está firme. Está pues firme, ceñido vuestro lomo con la verdad, y vestido con la coraza de la justicia. La coraza, la justicia es una coraza. Calzado los pies con el aspecto del evangelio, con el evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Con que podáis pagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y suplicando por todos los santos. Esas son las armaduras, la espada, la fe, la espada, el yelmo de la salvación, y que sin la fe es imposible agradar a Dios, orando en todo tiempo. Ahí es que nosotros tenemos autoridad para echar fuera los demonios, y echar fuera toda peste. Jesús 40 días, 40 noches en el desierto, y tuvo la autoridad y el poder para reprender al diablo, y reprender y los demonios, echarlos fuera y sanar toda enfermedad. Jesús sanaba toda enfermedad, y él dijo que nosotros íbamos a hacer eso, y lo íbamos a hacer mayores. Bendito sea el Señor. En Juan 14:12 lo dice, ya lo leímos. Entonces seguimos con este estudio. Entonces dijimos que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que oración, ayuno, la fe, la espada, la palabra, y orando en todo tiempo. Bendito sea el Señor. Vamos a leer primera de Juan 5:18, ya casi terminando con este estudio. El que teme es porque no ha sido perfeccionado. Y el temor tiene dos connotaciones. No se refiere al temor de Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Proverbios 1:7, bendito sea el Señor. Pero el temor en este contexto habla de miedo y de terror, como habla en Isaías capítulo 8, verso 13, que dice que Jehová sea vuestro miedo y Jehová sea vuestro temor. Entonces vamos a leer en el capítulo 5:18. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Bendito sea el Señor. Primera de Juan 5:18, vamos a ver si es primera de Juan o 4:18. Sí, 4:18, primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, en el amor de Dios. Y el temor que estamos hablando aquí no es el temor hacia Dios. Ese temor ahí tiene otra connotación, significa terror y miedo. Dice aquí, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. El temor es duda, miedo, después de tú haber creído. ¿Cómo va a ser que un pastor, un evangelista, un siervo, una selva con tanto tiempo va a estar bajo un miedo, bajo un terror? El temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Todavía no ha sido perfeccionado. Entonces la gente se sacudía, hablaba en lengua para sanar todas las enfermedades. Ahora Cristo no sana el COVID. Entonces el hermano se te enferma y tú lo vas a dejar que se muera. Esa sangre caerá sobre ti, pastor que me escucha, evangelista, siervos y siervas. Caerá sobre ti. Y si tú vas con guante y mascarilla, mejor no vayas, que tú estás dudando, tú todavía no has sido perfeccionado. Tú lo que estás ridiculizando el evangelio. Bendito sea el Señor. No está poniendo por obra, no te está santificando para Dios. Por eso es que está lleno de miedo y de temor. Bendito sea el Señor. Seguimos, bendito sea el Señor. Romanos 14:23, mira lo que dice aquí. Romanos 14:23.
dice aquí, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que proviene, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14:23. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando usted duda, cuando usted no quiere ni siquiera saludar, porque si usted no saluda a su hermano en la iglesia, si los pastores que están implementando eso en la iglesia, los concilios corruptos, perversos, usted no le da la mano a su hermano en la iglesia, mucho menos cuando se enferma usted va a orar por él. No sea hipócrita, después no te dicen que vamos a orar por él de lejito, y si va con mascarilla, con guantes, es una doctrina de demonio. Por eso que muchos de ellos van a caer postrados, muchos pastores, muchos líderes van a seguir cayendo postrados y van a morir. Y muchos de ellos Dios los va a salvar por su misericordia. Están apostatando de la fe. Eso no fue lo que Jesús enseñó. Dijo que mayores milagros. Jesús le puso la mano a los leprosos. Los apóstoles también. Dice Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya piedra principal es Cristo mismo. Y nadie puede poner otro fundamento, el cual está establecido, que es Cristo. 1 Corintios 3:11. El Señor nos manda a echar fuera a los demonios, a echar fuera la peste, las enfermedades. Pero para eso hay que consagrarse a Dios. Bendito sea el Señor. Dice que todo lo que no es de fe es pecado. Entonces todas esas personas están en pecado, están apostatando la fe del Señor. Entonces Cristo sana todas las enfermedades menos esa. El Señor reprenda al diablo y lo reprenda a ellos también. Y que Dios tenga misericordia y que puedan volverse a Él y se puedan arrepentir. Bendito sea el Señor. Entonces Apocalipsis 21:8 dice, mira lo que dice aquí Apocalipsis 21:8. Los cobardes. Dice aquí, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que anda con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Amén. Los cobardes e incrédulos, usted está siendo un incrédulo, usted está siendo un apóstata, usted está queriendo decir que Jesucristo es un mentiroso, que la autoridad que Dios le entregó a usted, esa autoridad no sirve para sanar el COVID. Pero si usted va a llorar para un dolor de cabeza, por otras enfermedades, pero esa de que usted no va a ir, por esa no van a llorar, andan huyendo, porque no están consagrados con Dios. Donde yo trabajo, en la zona, hubieron amigos míos que se contagiaron, mecánicos, con el COVID-19, yo estaba con ellos de ahí. Eso me quiso enfermar, yo comencé a reprender al diablo, estoy sano, la gloria del Señor. Incluso oré por uno de ellos y al otro día me llamó y me dijo que sí, que Dios hizo la obra. Bendito sea Dios. Entonces que no hay fe. Por eso Jesús dijo, y hallará fe el Hijo del Hombre cuando venga a la tierra. ¿Usted cree que vamos a ir para el cielo así? Que la iglesia va para el cielo así, apostatando de la fe. Y si usted no tiene fe, ni le infunde fe a los miembros, ¿cómo usted va a crecer la iglesia? ¿Cómo usted va a alimentar los creyentes? Usted lo está llenando de anemia, con anemia que van a subir espiritualmente. Va a ser un fracaso, lleno de dudas, de miedo y de terror. ¿Cuánta gente usando la mascarilla y usando los métodos y como quiera se enfermaron? Bendito sea el Señor. Entonces vamos a ver lo que dijo Jesús en Marcos 14:16. ¿Qué usted va a hacer con esa palabra? Entonces Jesús es un mentiroso. Romanos capítulo 3, verso 4. Mira lo que dice aquí. De ninguna manera, antes bien sea Dios verá, y todo hombre mentiroso, como está escrito, todo hombre mentiroso, todo aquel que apostata de la fe es un mentiroso, todo aquel que dice que se va a proteger, que ya creyó en Dios y que ha visto el poder de Dios, dice que el cuidado está en la mascarilla. Dios no puede ser tentado, no es que usted va a tentar a Dios, pero en la iglesia con mascarilla, con método, es por eso que están enfermando mucho, porque es que no están guardando la palabra. Bendito sea el Señor. Entonces en Marcos capítulo 16, vamos a ver, 16, verso 18 dice claramente, verso 17, Marcos 16, 17 dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Oiga lo que dijo Jesús, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nueva lengua, tomarán en la mano serpientes, y si comieren cosa mortífera no le hará daños. Cuando se refiere que si comieren cosas mortíferas, no es que usted va a venir y le dan una comida envenenada y usted sabe que está envenenada y usted se la va a comer, usted se muere y se pierde. Es cuando usted se la come que usted no se da cuenta que está envenenada. Por eso dice claramente que oremos por los alimentos, como dice en 1 Timoteo. Creo que el verso 4, en el verso 4, si mal no recuerdo, dice que oremos por los alimentos. Bendito sea el Señor. Y dice, sobre los enfermos pondrán la mano y sanarán. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a decir a Jesús mentiroso. El que duda es porque no ha sido perfeccionado. El que teme, dice 1 Juan 4:18. Y el temor lleva en sí castigo. Entonces mucha gente van a ser castigados de parte de Dios
por apóstatas, gente que han visto el poder de Dios, milagros que Dios ha hecho, ahora de que están dudando, de que no, que el hermanito de lejos y que si se enferma uno de lejito, el Señor reprenda, es una doctrina de demonios. Eso va en contra de lo que Jesús enseñó. No, porque la excusa barata no es que Dios no puede ser tentado, mire, amado, sacando la palabra de contexto. Por eso van a perecer muchos y van a morir muchos. Lamentablemente es así, porque dudan y están llenos de incredulidad y no hay fe en ellos. Dios está probando a su pueblo por medio de este COVID. Y aquí se está saliendo quiénes son de él, se está saliendo quién es de Dios y quién no. El Señor me dijo a mí por una semana, el Señor me dijo a mí claramente, no todo aquel que anda bien vestido y que anda con moño duro y con vestidura larga es que son de lo mío. El Señor me dijo, yo no estropeo la vestidura, porque los fariseos se veían muy bien, pero por dentro estaban podridos. Pero hay mucha gente que está en apariencia, entonces se le está yendo la apariencia mucho. Gente rugiendo. El Señor me dijo, no te lleves de eso, de gente que rugen, porque hay gente que no son niños, no son aprobados por mí. Yo lo sacaré a la luz. Ahí están saliendo a la luz, están quedando como falsos y como la balanza, como hallaron a Belsasar. Ya has llegado, tu reino ha sido roto, ha sido falso. Y ha sido dado remedio a los persas. Dios te ha puesto en balanza, ha puesto el pueblo en balanza y el pueblo está dudando y está lleno de incredulidad. Ese no es el poder de Dios. Los impíos andan ahí sin miedo. Y la iglesia de Cristo, principalmente los pastores, llenos de miedo, la mayoría, porque hay pastores de Dios que portan unción, que no han acatado esa ley del diablo y esa doctrina de demonios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano David Batista. Hay que reprender toda obra que no viene de Dios. Es una doctrina del diablo, eso es lo que hace que mata a la iglesia. Y la iglesia hay que infundirle fe. Dios te bendiga y Dios te guarde. Hasta la próxima si Dios quiere. Amén.